Universidad Bolivariana del Ecuador, Estrategia Didáctica para la Enseñanza de la Lengua y Literatura. Somos el grupo número 8, integrados por Medina Solano, Mirta Yajaira, Nenquimo Zumbaña Luis, Oña Salazar, Angina Yeli, Urina Maldonado, Gloria Lili. Nuestra profesora de licenciada Astrid Ortiz Mazo. Tenemos el contenido de nuestro proyecto y a continuación le doy paso a mi compañera Angie. Estrategia didáctica para el tratamiento metodológico integrador a un texto de literatura ecuatoriana, según las etapas de la lectura y la producción textual. Cuento popular ecuatoriano, El Jaguar. Reseña histórica del cuento. Y es que el libro es un compendio de magia, hechicería y obvio poesía. La narración transcurre en las selvas orientales del sur del actual Ecuador y en Quito, ambientada en el siglo XVII. Cuenta la historia de las mujeres chamanas, aquellas que curan con hierba y bebedizos, que saben el lenguaje de las plantas, pero también reclaman por sus derechos, política, defensa de la mujer, religión y critica a una sociedad castradora y doble moral. Transversalización de ciencias naturales. El jaguar es un felino que vive en la Amazonía ecuatoriana. Se caracteriza por ser solitario, silencioso y excelente cazador. Actualmente se encuentra en peligro de extinción debido a la caza indiscriminada, ya que este felino es uno de los principales depredadores en su entorno. Características principales. Su longitud puede alcanzar hasta 2,5 metros, incluyendo la cola. Su piel es amarilla, con manchas negras en forma de rosetas que ayudan a camuflarse en la vegetación. Algunos jaguares tienen melanismo, lo que les da un pelaje completamente negro, conocido como panteras negras. Se encuentran principalmente en selvas tropicales, pero también habitan sabanas humedales y zonas montañosas desde México hasta Argentina. Son carnívoros, oportunistas que se alimentan de mamíferos, aves, reptiles e incluso peces. Su mordida es más fuerte entre los felinos, capaz de perforar caparazones de tortugas y cráneos. El jaguar es un animal solitario, excelente nadador, principalmente nocturno. Su hábitat incluye selvas húmedas, zonas húmedas abiertas y de forma estacional inundadas, praderas secas. Este felino está estrechamente relacionado con el agua y a menudo prefiere vivir al lado de ríos, pantanos y selvas densas. Él es una especie clave para el mantenimiento de los ecosistemas que habitan. Su rango de distribución se ha disminuido a la mitad en los últimos 100 años debido a la deforestación y actividades agrícolas. Transversalización con ciencias sociales. El jaguar, Pantera onca, se encuentra en Ecuador en los siguientes lugares: bosques tropicales y subtropicales a ambos lados de la cordillera de los Andes, Parque Nacional Yasuní en el norte de la Amazonía ecuatoriana, Reserva Tapichalaca, bosques de la llanura amazónica, estribaciones de la cordillera oriental, bosques tropicales de esmeralda. Muchos pueblos amazónicos lo consideran un símbolo de poder, ya que el jaguar personifica la belleza y el misterio que habita en la Amazonía. Le doy paso a mi compañera Gloria. Macrodestreza de lengua y literatura. Leer significa interpretar o comprender un texto de lectura. Involucra dos actitudes principales: la decodificación y comprensión de significados del texto. Escribir representa las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en un papel u otra superficie. La escritura tiene que ver con el desarrollo de habilidades para la producción escrita. Para descubrir las funciones de la escritura es importante relacionarla con la oralidad y la lectura. Es importante tener en consideración que se lee para escribir, se escribe para leer, se escucha para hablar o escribir, y se habla para escribir y se escribe para hablar. Hablar, esta es la forma que se encuentra en el diccionario de la Real Académica Española, y es la que se utiliza en todo el país de habla hispana en forma de habla. Es incorrecto y no debe ser utilizada en ningún contexto. Esta habilidad se relaciona con la organización
escritura y producción del discurso coherentemente. Escuchar es prestar atención a lo que se oye. Atender y entender se denomina también comprensión auditiva y se refiere a la capacidad cognitiva para decodificar elementos lingüísticos y paralingüístico con el objetivo de comprender un mensaje. Le doy el paso a mi compañero Luis. Tabla 1, secuencia didáctica. Formato estándar para el diseño de secuencias didácticas. Título de la secuencia didáctica. Los cuentos. Institución educativa Amérilis Fuente Alcíbar, Ciudad Guayaquil, Cantón Pedro Carbo. Docentes responsable, grupo número 8, área de conocimiento, lengua y literatura. Tema, cuento posgrado, quinto año de educación básica. Tiempo, 50 minutos. Descripción de la secuencia. Observar y analizar, escuchar e identificar, leer, analizar, redactar. Objetivos, competencias y contenidos. Objetivo de aprendizaje. Leer textos de manera independiente y analizar de forma oral, destacando sus enseñanzas y escribiendo diferentes finales, demostrando estrategias cognitivas de comprensión y análisis de acuerdo con el tipo de texto que estamos impartiendo. Objetivos específicos. Escuchar cuentos populares para despertar en los estudiantes la curiosidad por conocer cuentos propios. Leerlos con fluidez, entonación y expresión oral. Desarrollar la lectura crítica, ampliar el vocabulario y fijar la ortografía correcta. Fortalecer la escritura creativa y aprender que los libros son divertidos y que la historia proviene de lo escrito. Destrezas para la escritura. Leer detenidamente el cuento a estudiar. Escribir cuentos, fábulas o relatos personales con estructura clara. Inicio, desarrollo y desenlace. Escribir opiniones sobre temas de interés con argumentos claros y organizados. Criterios de evaluación. Participa en situaciones comunicativas orales, escuchando de manera activa y mostrando respeto frente a las intervenciones de los demás. En la búsqueda de acuerdos, organiza su discurso de acuerdo con las estructuras básicas de la lengua oral. Reflexiona sobre los efectos del uso de estereotipos y prejuicios. Adapta el vocabulario y se apoya en recursos y producciones audiovisuales según las diversas situaciones comunicativas a las que se enfrente. Indicadores de logro. Lee en voz alta un texto con precisión y entonación adecuada. Respeta los signos de puntuación. A continuación le pasamos a la compañera Yajaira. Competencias. Lectura, escritura, comunicación oral y escucha. Estándar de competencia. Comprensión e interpretación textual, producción de textos narrativos. Recursos. Imágenes o ilustraciones de jaguar. Máscaras, material narrativo, ruleta de preguntas, cuaderno, material de escritura. En las fases que vamos a utilizar es anticipación dentro del enfoque socioconstructivista. Prelectura. Conversación inicial. Iniciar la clase preguntando, ¿qué saben o han escuchado sobre el jaguar?
¿Por qué creen que el jaguar puede ser un personaje interesante para un cuento? Presentación visual. Mostrar imágenes del jaguar y dialogaremos brevemente de sus características como fuerza, agilidad, misterio. Esto ayudará a los niños a formar una imagen mental que usarán para su escritura. Lluvia de ideas. En grupo, invito a los estudiantes a imaginar qué podría suceder en el cuento del jaguar realizando las siguientes preguntas. ¿Qué sabes sobre los jaguares y su papel en las culturas indígenas? ¿Por qué creen que el jaguar es peligroso? ¿Por qué creen que los jaguares están ocultos en la selva? ¿Has escuchado antes un cuento sobre un jaguar? ¿De qué trataba? ¿Qué características crees que tendrá el jaguar en la historia? Vamos a compartir brevemente las respuestas. Luego realizaremos tarjetas de palabras. Entregar tarjetas con palabras clave y pedir a los estudiantes que formen grupo de 5 estudiantes. Cada uno construya una breve frase o idea que puede formar parte del cuento. Realizamos la redacción de cada grupo. Dentro de la construcción vamos a presentar la lectura. La lectura, vamos a leer en voz alta. La docente realiza la lectura del cuento haciendo pausas estratégicas para enfatizar aspectos importantes. Con el apoyo de las máscaras e imágenes, combinaremos las interpretaciones de los personajes. Relectura guiada del cuento. Preguntas de comprensión literal. ¿Por qué el autor describe al jaguar de esta manera? ¿Qué simboliza el jaguar en el cuento para ti después de volverlo a leer? ¿Por qué crees que a él le gusta comer la carne sin cocerla? ¿Por qué no comía lo que la esposa le preparaba? ¿Por qué su cuerpo empezó a cambiar? Dentro de la consolidación y la postlectura, vamos a realizar las ruletas de preguntas. Inferencial. ¿Cómo era la relación entre el hombre y su esposa? ¿Qué simboliza la camisa del protagonista? Técnicas de evaluación, exposiciones orales. ¿Qué razón encuentras para que los dioses hayan decidido convertir al hombre en jaguar? Criterio valorativo. ¿Cómo calificarías el comportamiento del protagonista? ¿Para qué valores descubres en el cuento? Si fueses uno de los dioses, ¿qué harías con este individuo? ¿Qué harías con su esposa? Dentro de la evaluación, realizaremos la planificación. Coordinar la redacción de un cuento propio que contenga relación con la clase impartida en grupo de 4 estudiantes. La producción, redactar el borrador del cuento propio. Revisión, intercambio y corrección de los borradores del cuento entre grupos formados. Luego de eso realizaremos la publicación del cuento en forma de cuadernillos mismos que se ubicarán en la cartelera del salón. Dentro del instructivo de evaluación realizaremos un registro anecdótico, donde vamos a llenar cada uno de los datos de nuestros estudiantes, vamos a hacer la descripción del proceso, vamos a hacer un análisis e interpretación del proceso y vamos a pedirle la firma de nuestros estudiantes para que quede la constancia de cada uno de el conocimiento impartido en esta clase. Vamos a hacer también una retroalimentación, vamos a escribir nuestras fortalezas y aspectos a mejorar. Dentro de nuestras referencias bibliográficas tenemos aquí cada una